Bueno, buenas noches. Hoy voy a hablar acerca de mi proyecto de investigación. Sí, lo realicé de una manera individual y pues en este caso voy a hablar sobre en qué me basé para pensar en este proyecto de investigación que pues puede aplicar a uno de los semilleros investigativos que cuenta la Universidad Manuela Beltrán. Bueno, mi proyecto de investigación tentativo, sí, se basa, pues genera gran controversia hacia lo que es el proyecto Inocencia dentro de, pues con el que cuenta la Universidad Manuela Beltrán. Mi proyecto investigativo es acerca de la retribución justa en Colombia, ¿sí? De una justicia que en verdad sea correctiva, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Lo que pasa es que en Colombia hay muchos casos que han quedado en total situación de impunidad, ¿sí? Por X o Y motivo y pues no ha habido una buena administración de justicia. Es por esa razón que desde mi perspectiva personal, ¿sí? Y consultando distintas fuentes, Colombia es un país donde la administración de justicia es, por no llamarlo de otra forma, ¿sí? Totalmente pésima. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo implementar dentro de este proyecto de investigación tentativo? Que por esta razón, y aquí viene el porqué. Dentro del porqué es que muchas personas ¿sí? Se han visto afectadas por distintas situaciones externas a su voluntad que conllevan que no, en los casos a los que están inmersos, la justicia no haya hecho muchas cosas por ellos, ¿sí? O sea, no haya una justicia correctiva que les favorezca y una justicia que en verdad, valga la redundancia, sea justa y haya una administración de justicia competente que se aplique a quien lo merece. Entonces, por esta razón, y aquí es cuando juegan distintos papeles y pues abarcan distintas ramas dentro de este proceso o proyecto investigativo. Uno de los papeles que abarca una de las ramas es la criminología. Dentro de este proceso es importante conocer la criminología que se encarga del estudio de un perfil criminal, ¿sí? Y tener como cierta claridad sobre los aspectos a los que afronta una persona o las situaciones a las que se ve inmersa una persona que conllevan a que cometa ciertos hechos delictivos. Es por esa razón que la criminología debe estar inmersa en este proyecto para nosotros conocer una realidad dentro de la sociedad a las que se pueden ver enfrentadas tanto las personas de escasos recursos como las personas que ya tienen buenas remuneraciones y tienen un buen capital económico, ¿sí? Y por X o Y motivos ajenos a su voluntad terminan inmersos en la delincuencia y cometiendo hechos contrarios o conductas contrarias a la norma estipulada dentro del derecho escrito o dentro del Código Penal o faltándole o afectando a bienes jurídicos de personas, ¿sí? Y conllevan a que, valga la redundancia, se cometan delitos. Entonces, nosotros debemos tener cierta claridad sobre estos aspectos. Y aquí juega en el papel de la criminología para nosotros saber el pensamiento criminal y parte psicológica o psíquica de lo que afronta o de lo que está inmerso dentro del ser criminal. Entonces, aquí vienen los componentes éticos. Nosotros debemos tener en cuenta muchos aspectos éticos y la ética tiene una gran relevancia dentro de este proceso de investigación. Uno de los componentes éticos es el consentimiento a sentimiento informado, ¿sí? Pero no en todos los casos. En unos casos, pues desde mi perspectiva personal, me estuve leyendo un libro sobre criminología, el cual informa que se llevó un experimento social a un penal europeo, en esos momentos no recuerdo el nombre del penal, en donde un investigador o una persona o un psicólogo se sentaba frente a un criminal y de manera que el criminal no tenía consentimiento en la investigación que se llevaba a cabo, era una investigación que se llevó a cabo para uno conocer el perfil criminal, si uno conocer lo que pasa por la cabeza de un criminal y los hechos a los que ha estado afrontado, a los que ha afrontado, qué pena, que lo llevan a cometer delitos, ¿sí? Entonces, en muchos casos, para nosotros implementar un proceso o un proyecto investigativo de estos y conocer parte de una investigación, perdón, parte del pensamiento criminal, ¿sí? Y lo que conlleva la situación social, ¿sí? Y todos esos factores externos a una voluntad que conllevan a que la persona cometa delitos. Entonces, ¿qué pasa? Se debe en muchas ocasiones un consentimiento que no sea informado para que la persona esté en estado natural y uno poder como investigador conocer esos aspectos, conocer esa relevancia sobre esta persona o sobre lo que transcurre en su mente que lo lleva a cometer conductas contrarias a la ley. Entonces, ¿qué pasa?
Mi proyecto, saliéndonos un poco de la parte de criminología y enfocándonos más en la parte de lo que consiste mi proyecto, que es totalmente contrario y controversial al proyecto Inocencia, que dentro de la Universidad UMB el proyecto Inocencia busca dar un acompañamiento jurídico a aquellas personas privadas de su libertad de una manera injusta y de una manera totalmente arbitraria, ¿sí? Y que estas personas puedan ser puestas en libertad, valga la redundancia, se consigue o se trata de conseguir, es el propósito, una justicia justa, una buena administración de justicia es lo que se busca dentro del proyecto Inocencia. Entonces, ¿qué pasa? Mi proyecto, basándonos en el caso Colmenares, en el caso que sucedió épocas del 2010, donde jugó un gran papel la oligarquía bogotana y la oligarquía colombiana, en donde un caso que no se logró esclarecer bien, pero pues fuentes muy importantes, ¿sí? Y dictamen de medicina legal decía que pues había sido cometido un asesinato porque estaba muy golpeado y pues todo, o sea, todo indica que fue un asesinato. No se logró tener una justicia correctiva, una justicia de verdad, donde se hubiese esclarecido la verdad y una administración de justicia totalmente completa y eficaz, que sirva y que contribuya a una mejora social en materia de seguridad, en materia justa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa de esta forma? De esta forma, basándome en ese caso que sucedió, el proyecto que yo implementaría dentro de la Universidad Manuel Beltrán sería un proyecto de acompañamiento a ciertas personas de escasos recursos, ¿sí? No solamente a nivel local, a nivel de acá de Bogotá, sino que también a nivel nacional, como en distintas ciudades donde en muchas ocasiones no cuentan con ciertos recursos, ¿sí? Cierta capacidad económica para poder pagarse un buen abogado, ¿sí? En muchas ocasiones lo que sucede es lo siguiente, que las personas de escasos recursos, ¿sí? Em, tienen problemas judiciales, ¿sí? Se han cometido delitos en su contra, muchos casos homicidios que han quedado en situación de impunidad, ¿sí? Entre otros delitos, por no llamar muchos delitos, ¿sí? Pongámoslo como pilar o como delito principal, el homicidio. Entonces, dentro de ese delito, ¿sí? Muchos han quedado en impunidad, en sectores marginales donde la capacidad económica, recursos económicos, la mayoría de las personas no cuentan, ¿sí? Y esto hace que para ellos una administración de justicia no valga, ¿sí? Y lo único que valga es a la persona que tiene la remuneración y la capacidad económica para poder pagarse un buen abogado. Entonces, mi proyecto va enfocado a ciertas personas de la investigación criminal, a los estudiantes o a estudiosos de la investigación criminal, derecho y psicología. ¿Por qué? ¿Qué papel jugaría cada una de estas carreras dentro de este proyecto? Cada una de estas carreras dentro del proyecto jugaría el derecho a aplicar la ley conforme a lo necesitan, ¿sí? Buscar que la ley se valga a favor de la persona afectada. El de psicología, llevar cierto acompañamiento psicológico a la persona y establecer las causas de lo sucedido. A la persona de investigación criminal que por los distintos métodos o fuentes investigativos que ha logrado desempeñar a lo largo de su carrera pueda puede aplicarlos de una manera eficaz y una manera eficiente dentro del proceso injusto que nosotros llevamos a cabo investigando como abogados, como investigadores o como psicólogos. Entonces, mi proyecto, ya como lo mencioné, consiste en eso, en dar una retribución justa de justicia, una buena retribución de justicia a aquellas personas de escasos recursos en donde sus situaciones judiciales han quedado en estado de impunidad por distintos factores ajenos a su voluntad, ¿sí? Entonces, este es mi proyecto relacionado con el proyecto Inocencia, pero que genera gran controversia. Es decir, que el proyecto Inocencia busca sacar, ¿sí? Por llamarlo de una forma, sacar a las personas privadas de su libertad de una manera injusta y manera arbitraria por conductas que no han cometido, ¿sí? Que son inocentes y han, dentro de todo su proceso, han alegado y recalcado en muchas ocasiones su inocencia. Entonces, dentro de mi proyecto lo que buscamos es la justicia, que aquellos casos que quedan en impunidad sean justos. Y lo que yo propongo, ¿sí? O lo que se relaciona a este caso de mi proyecto de investigación al proyecto, a las políticas de la Universidad Manuela Beltrán, es que por medio de la innovación, por medio de en muchos casos, tecnología,
¿sí? Podemos llegar a una verdad y podemos esclarecer los hechos consiguiendo elemento material probatorio, ¿sí? Y también podemos esclarecer los hechos en materia de una buena educación que nos brindan los docentes a nosotros los estudiosos, ¿sí? Entonces, el proyecto se desarrolla con estudiosos y docentes abogados de investigación criminal y de psicología, para que sea este acompañamiento a largo plazo, ¿sí? Dentro del transcurso del caso que nosotros estemos llevando a cabo, ¿sí? Y que dentro de este largo plazo, nosotros podamos desarrollar aquellas capacidades, ¿sí? Y desarrollar aquellas formas de ver las cosas o, o aquellas todas capacidades de poder afrontar los casos, ¿sí? Y capacidades intelectuales y cognitivas para poder fortalecernos en estos aspectos y ser unas personas éticas y unas personas competentes para llevar a cabo cualquier caso que se nos imponga en la vida cotidiana, profesional o ya sea de manera personal. Y dentro de las políticas de investigación que establece Colciencias, es que Colciencias busca tener que Colombia sea un país de innovación, ¿sí? Y que todos los proyectos investigativos que se presenten en Colombia tengan como único fin o tengan como parte de fin ese ordenamiento social, una mejora social en Colombia y un mejor consenso social. Que Colombia se desarrolle en materia, ya sea económica, en materia de tecnología o en materia eh, de salud o cualquier otro aspecto importante, relevante dentro del país, y que Colombia se fortalezca en estos aspectos. ¿Y mi proyecto qué busca? Mi proyecto abarca una rama fundamental que es la criminología, que es el estudio del criminal, y de esta forma que prevenir, ¿sí? Por ciertas labores sociales que desarrollemos dentro del proyecto, serían dos proyectos en uno. El primer proyecto es desarrollar labores sociales contra las poblaciones marginales o poblaciones de escasos recursos, en donde estudios han relevado que las poblaciones de escasos recursos son las más eh, redundantes, ¿sí? Las más propicias a cometer hechos delictivos por situaciones económicas, situaciones ajenas a su voluntad en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces, qué pena. Entonces, este es uno de los proyectos que yo propongo, ¿sí? Uno de los proyectos es estudiar ese perfil criminal y a raíz de estudiando el perfil criminal por parte de la psicología, ¿sí? Poder hacer una prevención, ¿sí? En materia de seguridad y en materia de paz ciudadana, hacer una prevención para que aquellas personas que se encuentran en situaciones marginales, ¿sí? Puedan, o en situaciones de escasos recursos, no vean como única instancia el cometer hechos delictivos, el cometer conductas contrarias a la ley para obtener dinero fácil, ¿sí? Hacer labores de acompañamiento, labores sociales a las poblaciones vulnerables. Sería en muchas ocasiones consentimiento informado hacia los padres, porque vamos a enfocar nuestro proyecto hacia los menores de edad, hacia las personas hacia los niños que son los que van evolucionando y a raíz de su educación cometen hechos delictivos porque no se les ha inculcado ese respeto o esa materia a la que nosotros queremos enfocar nuestro proyecto. ¿Sí? El proyecto que yo optimizo, promover ante un semillero de investigación de la Universidad Manuela Beltrán. Y el otro proyecto que viene muy ligado a este es el proyecto de dar acompañamiento jurídico a aquella persona, ¿sí? O aquella familia o aquella comunidad, sociedad, ciudadano, miembro de este país al que se le ha condenado, qué pena, al que no se le ha dado una buena administración de justicia por falta de recursos económicos para un abogado, ¿sí? Entonces no se le ha dado ese acompañamiento para que esta persona pueda reclamar una buena justicia y se le pueda dar esa retribución justa que merece, ¿sí? Por cierto caso, al que ha quedado en situación de impunidad. Entonces es un caso relacionado, ¿sí? Al proyecto Inocencia, pero que por lo contrario de él buscamos que se haga justicia y se llegue a la verdad. ¿Listo? Entonces, estos son mis dos proyectos que promuevo, que van fuertemente ligados y su fin
el fin de estos dos proyectos es contribuir en materia de paz y seguridad ciudadana a todos los colombianos. Muchas gracias. Ya había terminado el video y una de las cosas que tiene gran relevancia, sí, y que pues me faltó indicar dentro del video y esta pequeña exposición, es que a qué semillero aplicaría mi proyecto. Sí, mi proyecto lo aplicaría al semillero o al grupo investigativo de investigación criminal, ¿sí? Para que, pues, dentro de este grupo, como se busca la mejora y una buena administración de justicia, ¿sí? Por medio de estos casos impunes y que van relacionados con derecho, psicología e investigación criminal, entonces por medio de este semillero, de este grupo investigativo, se puedan llevar a cabo distintos guías guías, ya sea llamar guías de control o guías metodológicas, etcétera, ¿sí? Que guías de métodos, qué pena, que nos pueden ser de bastante relevancia, de bastante importancia dentro del caso que nosotros llevemos, como por ejemplo establecernos las preguntas que son muy comunes dentro de un programa metodológico, un método metodológico a la hora de llevar un proceso investigativo, como una pregunta fundamental es ¿por qué sucede? ¿A causa de qué? ¿Sí? Una de las cosas es preguntarnos eso, o sea, tener ciertas preguntas claras y a raíz de esas preguntas ir resolviéndolas poco a poco a medida que avanzamos en nuestro proceso y tener cierta claridad, sí, cierta claridad sobre qué desencadena estos sucesos y qué es lo que está pasando en nuestro país y ser realistas ante la situación o ante la sociedad colombiana. Lo que pasa en nuestro país, debemos basarnos en esa realidad para llevar a cabo nuestros proyectos y dar soluciones que contribuyan, en este caso, a la materia de seguridad y paz, ¿sí? Y a la materia de una mejor administración de justicia.